queridos irmãos, llegando el sábado, ¿no es cierto? Me toca chegando o predicar. sábado, me toca pregar. El día mío, ¿no es cierto? Esse é o meu dia. Tengo ese día para predicar, ¿no es cierto? Tenho La esse palabra dia de para Dios. pregar a palavra do Senhor. Y qué bueno que nos están viendo a través de las redes Que bom que estão sociales. assistindo através das redes sociais. Sabemos que el día es difícil. Sabemos que nosso dia a dia é difícil. Sabemos que todo de repente no nos va bien, ¿no es cierto? Sabemos que todo às vezes é em contra. Muchas veces pensamos y Muitas decimos, vezes ¿no es cierto? pensamos y Y dizemos. no encontramos un propósito para nuestra E talvez vida. não encontramos algum propósito para a nossa vida. Muchas veces pensamos y decimos, Muitas vezes pensamos e dizemos: ¿qué hago aquí? o que eu faço ¿No aqui? es cierto? ¿Por qué vivo? Por que eu estou ¿No es vivendo? cierto? ¿Estoy viviendo para qué? Para que eu vivo? ¿No es cierto? Pero hoy Mas hoje, Dios Deus tiene una palabra para tem ti. uma palavra para ti. Vamos todos a cerrar nuestros ojitos Vamos a fechar nossos olhos y vamos a orar a Dios e vamos orar ao Senhor para que Dios hable a nuestra vida para que Deus fale a nossa vida conforme a lo que Él quiera hablar. conforme ao que Ele quer falar. Vamos todos a cerrar nuestros ojitos y oramos por el corazón. Bendito Padre Celestial, Padre amado, Padre bueno. Mira, Rey bendito, primeramente agradecer, Señor, el día de hoy, Padre, el renuevo que tú nos das, Señor amado. Mira, Padre misericordioso, gracias, Señor, por más un día. Gracias, Señor, por estar en este lugar de oración. Gracias, Señor, porque están mis hermanos a través de las redes sociales viendo esta palabra, Señor. Mira, Señor, úsame solamente como un parlante, Padre, para honra y gloria tuya, Señor. Siervo inútil soy, Señor, solamente hago lo que tengo que hacer. Mira, Padre amado, úsame solamente como tú quieras hablar, Padre. Mira, Señor, voy a hablar de tu palabra, de la palabra que yo pienso que tú me diste, Señor, para hablar. Ahora, Señor, pon ese oído atento, Señor. Pon, Señor amado, a las personas que van a escuchar esta palabra, que puedan guardarla en el corazón, Señor, porque este maná viene de lo alto del cielo, Señor. Tú nos mandaste a predicar, Señor, por el mundo y aquí estamos, Señor, predicando tu palabra, hablando de la grandeza, Señor, que tú nos dejaste, de las grandezas que tú hiciste, Señor, y del amor, Padre amado, que tú nos diste a través de ese calvario de cruz, Señor, y a través, Señor, de darnos la salvación. Ahora, Señor, usa mis labios solamente, Padre bendito, para honra y gloria tuya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pido todo esto. Amén. Y vamos a darte gloria a Dios. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus para sempre. Amén. Que Dios bendiga a cada uno, Que bendiga a la Deus pastora, bendiga al pastor, abençoe a bendiga cada um. a los miembros de la iglesia, que Amém. bendiga a nuestros hermanos Que abençoe a nossos irmãos que estão assistindo. asistiendo, ¿no es cierto?, en sus casas calentitos porque hace frío en Aquele que está Chile, em casinha, ¿no es cierto? quentinho, Chile está Y, gelado. día, ¿no es cierto?, de hora de 11, ¿no es cierto?, É hora do chá da y tarde. vamos a dar el pan que viene del E horno. vamos dar aquele pão que vem do alto do El céu. panadero llegó con el pan y El vamos panadero a dar llegó con el un pan pan que que viene de vino. lo alto del cielo, ¿no es cierto?, come calentito. Como le venimos siempre Como títulos a colocamos nuestras predicaciones, títulos a nossas pregações. este título se llama Este título Cumpliendo chama el propósito Cumprindo de Dios o propósito de Deus como el de Moisés. como aquele de Moisés. Amén. Y vamos a ver nuestras Biblias Vamos en a abrir Hebreos as Bíblias em Hebreus 11:25. Hebreos 11:25. Amém. Hebreos 11:25. Amém. Hebreos 11:25. Amém. Amén. Y vamos a dar lectura Vamos a dar leitura en el nombre del Padre, del Hijo no y del nome do Espíritu Pai, Santo. do Filho e do Espírito Santo. Diz: preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Amén. Sí.
¿Por qué escogí este versículo? Por que eu escolhi esse versículo? Vamos a Éxodo, ¿no es cierto? Vamos para Éxodo. ¿Qué pasó en Éxodo, no es cierto? O que aconteceu em Éxodo? En Éxodo 2, del 1 al 3, Éxodo 2, do 1 ao 3, diz: Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele um menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Éxodo 2, del 1 al 3. Un varón de la familia de Leví fue y tomó una mujer, una hija de Leví, la que concebió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de yuncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Amén. Vemos, ¿no es cierto?, que por un edicto real, Podemos ver que por um edito real, ¿no es cierto?, había una ley que decía que habían que matar a todos una los ley niños, ¿no es cierto?, que varones, dizia que tinham que matar a todos os filhos hebreus varões. ¿no es cierto?, en Egipto. Porque el pueblo Porque o de povo Dios, ¿no es cierto?, de Deus estaba se multiplicando se multiplicava muy rápido, ¿no muito es rápido, cierto? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios siempre fue fértil, fuerte, ¿no es porque cierto? sempre foi muito fértil, forte. Y dice que había un niño, ¿no es cierto?, E diz que tinha como leíamos, nascido uma criança, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y le puso en una carriza a la orilla del río. Vemos, ¿no es cierto?, que esto lo hizo Vemos que su isso madre o fez sua mãe por fe, ¿no es cierto? por fé. Lo colocó en una cesta de O colocou em uma cesta, em um y cesto lo dejó feito de a la junco. orilla del río, ¿no es cierto? E o colocou à margem do Nilo. Lo dejó por fe, no lo dejó O desesperadamente, ¿no deixou es por cierto? fé, não Porque si desesperadamente. ella sabía que iba a morir el niño, Se ela soubesse que a criança iria morrer, ella no lo dejaba a la intemperie, ela ¿cierto? não deixava ali. Ella no lo dejaba así a la diestra y siniestra, ¿no es cierto? Para que viniera un Para que depredador viesse um depredador y se lo comiera. Era e o un niño de comesse. 3 meses, Era uma criança de 3 ¿no es meses. cierto? Sino que ella confiaba Sino que ela confiou en un Dios, em um Deus ¿no es cierto?, que sabía Que sabía ya no podía ella guardarlo más, que ela já não podia ter-lo mais, que ahora era que agora era a mão de Deus. la mano de Dios, era lo imposible. Cuando Era o decimos, impossível. cuando decimos, Cuando haz lo decimos, posible, que Dios Faça o hará lo possível, que imposible. Deus fará o Este es el impossível. acto, Este é o este es ato. un ejemplo de Este é cómo um es. exemplo. ¿Quién hizo lo Quem posible? fez en o este momento? possível, a mãe? La madre, ¿no es cierto? Lo posible O que hizo, lo possível, puso en el ela colocou cesto num cesto. y dijo, Señor, ahora E diz, Senhor, agora é contigo. es contigo. Ahora es contigo. Agora é contigo. Muchas veces, ¿no es cierto? Muitas Nosotros vezes nós tenemos un propósito, temos um ¿no propósito, es cierto? Pero no dejamos que mas Dios não actúe, deixamos que Deus atue. no dejamos que Dios guíe el Não cesto, deixamos que Deus guie o cesto. ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenía dirección Porque cierta en el tinha uma cesto, direção certa esse cesto. ¿no es cierto? Dice que cuando ella Diz dejó que quando ela deixou o al niño en el cesto e a cesto, en el criança, río, ¿no es cierto? Dice que diz que automáticamente automaticamente ele el foi cesto andando. fue andando. Ella sabía para cuál dirección Ela iría. sabia em qual direção iria. Sí, la corrienteza, ¿no es cierto?
pero no seguido sabía con quién mas no sabía quién podría tomarlo, ¿no es cierto? No sabía. Ela não sabia, Pero mas dice que este cesto diz que este cesto fue guiado foi guiado hasta até la princesa a egipcia. princesa egípcia. Dice que lo encontró Diz que essa princesa o encontrou y lo crió Y lo en el crió palacio, no ¿no es palacio. cierto? Como decía la palabra anterior, Dizia a palavra anterior que el pastor hablaba, ¿no es que o cierto? pastor falava, Que él fue criado ele foi criado en el como palacio um príncipe, 40 años. 40 anos. ¿Saben lo que es ser príncipe Sabe por 40 o que é años? ser príncipe por 40 anos? Yo tengo 40 años Eu tenho 40 anos. y sería toda mi vida Seria quase toda a minha vida. de lujos, Só luxo, riqueza riquezas, y aprendizagem, todas las cosas sabedoria que podría ter pasado, e ¿no es tudo cierto? que poderia ter passado. Pero Mas los designios de Dios, ¿no es cierto? o desígnio de Deus, Decía la palabra anterior dizia a palavra anterior, que Moisés, que Moisés ¿no es cierto?, vio viu que fueron, que sus hermanos estaban siendo atacados, ¿no es cierto? que seus irmãos estavam sendo atacados, maltratados, Y ahí él tuvo que decidir, e ele teve que decidir ¿no es cierto?, seguir seguir os luxos, el lado hebreo, seguir el lado de su o lado de sangre, seu sangue, o seguir ou seguir en el conforto no conforto de ser do palácio. príncipe del palacio. Cuando vemos que cuando Dios tiene un propósito Quando para vemos nuestra que vida, Deus tem um propósito para nossas vidas, Él se cumple sí o sí, ele se cumpre sim ou sim. ¿no es cierto? Él se cumple, Ele se cumpre. pero como todos tenemos libre Mas como albedrío, todos temos o livre-arbítrio, nosotros tenemos que dar el primer nós paso. temos que dar o primeiro passo. Moisés tenía un propósito, ¿no es cierto? Moisés tinha um propósito. Y este comenzó antes E esse começou antes de él tener conciencia. de ele ter consciência. Dios tiene un propósito contigo en este Deus día. tem um propósito contigo nesse dia. Dice en Jeremías 1:5, Diz em Jeremias 1:5: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Porque te di por profeta a las naciones. Diz: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Entonces Dios tiene un propósito contigo desde Deus antes tem um que propósito tú contigo lo sepas. desde antes que você soubesse. Inclusive en el medio del peligro, Inclusive, no meio do perigo, en el rechazo, en el abandono, na rejeição, Él no ya está abandono, guardando Ele tu já está te vida. guardando. Así como guardó la vida de Assim como Moisés, guardou a vida de Moisés ¿no es cierto? Y lo colocó e o colocou en conforto por num palácio 40 por 40 años. anos. Y ahí él tuvo que decidir, E aí ele teve que decidir ¿no es cierto? Si seguir se continuava, seguir en el conforto continuar no conforto o seguir el plano que Dios ya tenía trazado para la vida de ou él. seguir o plano que ele tinha estipulado. Él dejó Ele deixou los tudo. confortos, ¿no es cierto? Dice que él mató Diz que ele matou al egipcio ao egípcio que estaba maltratando, que estava ¿no maltratando es cierto?, a los hebreos. aos hebreus. Y él lo hizo, ¿no es cierto?, pensando que estaba haciéndolo bien. E ele fez achando que estava certo. Solo que, Só como que, decía la palabra como anterior, dizia a palavra anterior, fue acusado foi acusado por las mismas personas que él defendió. pelas mesmas pessoas que ele defendeu. Y ahí viene el diablo, ¿no es cierto? Aí vem o diabo, o acusador. El acusador. ¿Y sabe cómo lo atormentó? E sabe como o atormentou? Como él trabaja, Como ele trabalha con miedo. com medo. Con miedo.
com medo. Moisés tuvo miedo, Moisés teve ¿no medo es cierto? Y huyó. e fugiu. Huyó. Desde el comienzo fue así. Desde o começo foi assim. Desde el comienzo. Desde o Dice começo. que Adán, Diz que Adão, ¿no es cierto? Dios lo hizo, ¿no es cierto? Dios Y le lo dijo hizo. Dios Y dice que tenía que ponerle nombre a todas las criaturas y disse Deus enseñarse de que todo. tinha que colocar nome a todas as criaturas. Y eso no se pasó, E nisso não se passou um dia, sino que fue un tiempo foi um tempo para darle nombre a todas las cosas. para dar nome a todas as coisas. Fue un tiempo, ¿no es cierto? Y dice que un día E diz que um dia él se sorprendió, ele se surpreendeu ¿no es cierto? Porque despertó porque acordou y había otra persona con él, e tinha outra pessoa com ele. ¿no es cierto? Pero se sorprendió para bien, ¿no es cierto? Mas se surpreendeu para bem. Porque le dijo, esta sí es hueso de mi Esta hueso, es carne de mi carne de carne. mi carne, ¿no es cierto? Y comenzó a confiar, E começou a confiar, ¿no es cierto? Porque era una sola carne. porque era uma só carne. El diablo cuando viene, él O diabo, quando vem, viene a tentarte, ele vem a te tentar. viene a tentarte. Ele vem a tentar. A Eva A Eva la tentó, foi tentada, ¿no es cierto? Fue utilizada foi utilizada por el diablo, pelo diabo. fue utilizada. Ela foi utilizada pelo diabo. La palabra de Dios dice que A palavra de Deus diz fue engatusada por la serpiente, que foi enganada pela serpente, ¿cierto? Que le hizo comer el que fez comer do fruto prohibido. proibido. Pero hay una cosa importante en esa Mas palabra, tem uma coisa importante nessa palavra, que dice que los ojos le fueron abiertos que diz que seus olhos foram abertos solamente somente cuando Adán comió de la fruta. quando Adão comeu da fruta. Cuando la mujer comió de la fruta, los Cuando ojos no fueron mujer- abiertos automáticamente. Comeu da fruta, os olhos não foram Ella no se sintió abertos. desnuda. Ela não se sentiu nua, Ella no se sintió que estaba pecando. pecando. Por eso le dijo, Por isso que diz, come, come, no me pasó nada, não come. aconteceu nada, come. ¿No es cierto? Pero vemos Mas vemos que el diablo usa así. que o diabo usa assim. El diablo no se le presentó a Adán, Não se apresentou a Adão, sino que usó a Eva, senão que usou a Eva, usó los labios de Eva, usou a boca de Eva, usó la voz de Eva, usou a voz de Eva. ¿no es cierto? Y Eva estaba E desnuda Eva estava nua, con una fruta com a fruta, y diciendo, e come. dizendo come. Adán Adão comió comeu inmediatamente. imediatamente. Le dijo, come. Él, ¿por qué no? Por que não? ¿Sabía? No sabía. Sabia, não sabia. ¿No es cierto? No sabía. Entonces el diablo viene a tu vida, O diabo vem à tua vida, muchas veces usando muitas personas vezes cercanas, usando pessoas próximas ¿no es cierto? Para sacarte del para te Evangelio, tirar do Evangelho, para sacarte de la presencia de Dios. para tirar da presença do Senhor. Así también Moisés, Assim também Moisés. ¿no es cierto? Moisés. Fueron los mismos hebreos que le dijeron que Os te mesmos puso hebreus disseram: después entre... quem te ¿ah? colocou por juiz? Acaso vais não matar como Nos va a mataste? matar como mataste al egipcio. Acaso vais não matar como Que mataste o dijo, egípcio? "Chay, si intentemos ayudar, yo voy a tener que ir". Eu tentei ajudar, agora vou ter que Y dice fugir. que anduvo por el desierto, E ¿no es diz que cierto? ele andava pelo deserto. Pero Dios tenía un Mas Deus tinha propósito um propósito para Moisés, para Moisés. ¿cierto? En Salmo 139, 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. 16. Dice, ¿no es cierto?, que nuestro embrión
ya vieron los ojos. Amén. Os teus olhos viram no meu embrião. Todos os dias Existe un determinados para mim. propósito para tu vida. Existe propósito para a tua Certo. vida. Amén. Muchas personas viven Muitas pessoas vivem sin saber cuál que es el propósito de su sem vida. saber qual é nosso propósito. Y nosotros muchas veces E también, nós, muitas vezes, ¿no es também, cierto? Antes de conocer a Cristo, antes de no conhecer o teníamos Senhor, un propósito, não tínhamos ¿no es propósito. cierto? En el día corren, trabajan, luchan, ¿no No es dia cierto? corremos, Pero trabalhamos, como decíamos lutamos. en el comienzo, Mas como no dizíamos no começo, saben para qué viven. não sabem para que vivem. Moisés también tuvo ese momento en su vida E Moisés também teve esse momento na sua y vida. tuvo que decidir, E teve que decidir ¿no es cierto? Amén. Entre seguirse gobernando, entre seguir sendo príncipe, entre seguir estando con oro, entre joyas, seguir com joias, comiendo luxos, las mejores cosas, comendo prazeres da carne, Amén. o abandonar todo ou eso abandonar tudo isso y comenzar e começar una nueva vida, uma nova vida, un nacer de nuevo, nascer de novo, olvidar todo, esquecer tudo, esquecer tudo lo que era del mundo, o que lo era do que mundo, era del reino, vamos a o decir que era do así, reino, y ser e ser un simple simples humano. humano. Como leíamos en Hebreos 11, ¿no es cierto? 24 y 25 dice, Temos no Hebreus, dice Moisés renunció al trono de Egipto, a la fama y a la riqueza y al poder, porque había un propósito mayor tinha para ele, ¿no es propósito cierto? maior para ele. Dejó Ele deixou a riquezas as riquezas y vagó en el desierto. e vagou pelo deserto. La palabra pasada mía A minha palavra passada hablaba sobre el desierto, falava sobre o deserto, hablaba sobre cuando Dios falava quando Deus habla contigo y fala habla contigo en el desierto, e fala no deserto. ¿no es cierto? Amén. Dice que nosotros Diz que nós tenemos que mirar para adelante, temos que olhar para frente, no ser como la mujer de Lot, não ser como a mulher de Ló, ¿no es cierto? Amén. Que se convirtió que se en sal. convirtiu em sal ¿Por qué? por olhar para trás. Porque miró para atrás, Amén. ¿no es cierto? Pero ella miró Mas ela olhou las cosas materiales, as coisas que estava deixando, las cosas que estaba dejando. Lot él tenía buena situación e antes de Ló entrar, tinha riquezas. ¿no es cierto?, a Sodoma y Gomorra. Amém. ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios, Diz a palavra do los Senhor, pastores de Lot que os pastores de Ló e os pastores y los de pastores de Abraham Abraham, ¿no es cierto?, conflito. tenían conflicto. Y Abraham le dijo, bueno, E Abraham si diz: tú te vas a la izquierda, se você vai para o norte, eu vou para yo o sul. voy para la derecha, Se eu vou para ¿cierto? a direita, você vai para a esquerda. Amém. Y él le dijo, escoge dónde quieras Escoge. irte, yo voy al contrario ¿Dónde de ti, se va? para que no haya problemas, ¿no es Para cierto? não ter problemas. Entonces ellos tenían dinero, tenían Então, situación. eles tinham Cuando dinheiro, entraron, tinham situação cuando él escogió Cuando ir escogió para Sodoma y Gomorra. para Sodoma e Gomorra. Cuando esta mujer dejó Quando essa mulher los placeres, deixou la riqueza, todas as riquezas, porque ella no pudo cargar ela não nada, conseguiu carregar nada. no consiguió decir, no, me voy a llevar No la dice, tele, me voy a yo voy a llevar llevar el la TV. equipo, no, ¿no es cierto? Salió Sino que só com a dijo, roupa. ve que las cosas salgan de Saiam aquí daqui y no e miren. não olhem para trás. ¿Qué quiere decir O esto? que quer Es dizer un nuevo isso? É nacimiento. novo nascimento. Es lo mismo que le pasó a É o Moisés. mesmo que Y aconteceu com Dios Moisés. usa estos E padrones. Deus usa padrões. Los mismos los va Os replicando con mesmos diferentes, padrões vai repetindo con diferentes com diferentes personajes. pessoas. ¿Qué Dios quiere en O tu que vida? Deus quer para a tua vida? ¿No es cierto? Este recomienzo. Recomienzo. Es recomenzar. Recomeçar. ¿no es cierto? Así como la mujer de Lot Assim como a mulher de se Ló, convirtió en sal por mirar para por olhar atrás. para trás, se converteu em sal. ¿No es cierto? Amén.
Así también Así tuvo que escoger, también ¿no es teve cierto? que escolher Moisés. Moisés. Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos Quantos decir, de nós podemos dizer, estoy dispuesto a dejar por estou Cristo? disposto a deixar que? A dejar por Cristo. A deixar tudo por Cristo. Porque todo lo tenemos que llevar Porque tudo que temos que a levar Cristo, ¿no a es cierto? Cristo. Porque Cristo porque es el que Cristo vino a é darnos aquele que veio a nos dar salvación. a salvação. Nosotros dice que no éramos Nós não éramos para tener la salvación. não tínhamos que ter salvação. Porque somos pecadores, Porque somos somos faltos, pecadores, somos los faltos, vil de este mundo. somos o pior desse mundo. Pero Él no vino Mas Ele não veio a lo capacitado, aquilo que era capacitado. ¿cierto? Dice que Él vino a Diz lo que que Ele estaba veio enfermo, aquilo que estava a lo que doente, necesitaba, aquilo que a lo precisava, que estaba sufriendo. aquilo que estava sofrendo. A ese, A esse Ele veio. ¿no es cierto? Para que no se sintieran Para não solos, se sentir ¿no es sozinhos, cierto? Para estar con ellos para estar y com para eles darnos la e para nos dar a salvación. salvação. Que eso es lo importante. Que isso é o importante. Y gracias al sacrificio que E Él graças hizo, a esse sacrifício, dice que todo nombre, diz que todo, ¿no es cierto? Lo honra, lo gloria, lo tudo o glorifica, honra, o ¿no glorifica. es cierto? Sabemos, como decía la palabra Sabemos, anterior, como dizia a que hay palavra un anterior, Padre, hay un Hijo y que hay un temos Espíritu Pai, Santo. Filho e Espírito Pero Santo. toda honra y toda Mas gloria toda e honra e glória es para é Jesucristo. para Jesus Cristo, Porque Él hizo el porque sacrificio Ele fez perfecto, o sacrifício ¿no es perfeito. cierto? Entonces, y siempre le dio a Cristo la E honra al Cristo Padre, sempre deu a honra ao Pai. ¿no es cierto? Felipe parece que le dijo, Felipe muéstranos al diz, Padre. mostra-nos ao Pai. No fue Felipe, fue, ¿no es cierto? Y él le dijo E tanto ele diz, tiempo tanto tempo em meio de en medio vós, nuestro y no me e ainda não me O conheceis. sea, quien conoce al Quem Padre conhece conoce o al Pai, Hijo. conhece o Filho. Y así al Espíritu E Santo. assim ao Espírito Porque Él les Santo. dijo, Porque Ele diz, me es conveniente que yo tenho parta que de esta partir tierra dessa terra, para que pueda para bajar que possa aquel descer que va a aquele consolarte, que vai ficar, aquel que va a acariciar que tu te vai corazón, a que te va a consolar, decir si estás que vai te bien, dizer si se estás você está mal. bem ou mal. Entonces Jesucristo, ¿no Então es cierto? Jesus, Por eso llevamos todo a Jesús. Por isso que tudo ¿No es cierto? está Todo nos em lleva a Jesus. Jesucristo. Tudo nos leva a Jesus. ¿Qué nos está apartando Que está nos afastando del amor de Dios? do amor do Senhor. ¿No es cierto? ¿Qué nos Que está apartando? está nos afastando. Nada nos tiene que apartar. Que nada nos afaste. El propósito O propósito de Moisés, ¿no es cierto? de Moisés Se reveló se revelou en el desierto, no deserto. ¿no es cierto? Dice que había Diz un que tinha arbolito, uma árvore, un arbusto, uma sarça, una zarza que estaba pegando fuego, que pegava fogo. que pegaba fuego y que pegaba fuego. Que estava com fogo. Si pegaba fuego, estaba con fuego, ardía, ¿no es cierto? Y dice que esa zarza E no diz que essa sarça não se consumía, consumia. ¿no es cierto? E muito curioso. Y él, ¿no es cierto? Dice que él fue Diz que ele a foi ver curioso para a saber sarça por que ardia, essa sarça certo? ardia e não consumia. y no se consumía la zarza, ¿no es cierto? Porque la zarza es como A sarça é um el pasto arbusto seco, como decir así, que si tú lo prendí, que claro, você prende, e pero de depois aquí a 5 12 minutos horas já está apagado. ya se apaga. Pero él, ¿no es cierto? Mas ele Vio que estaba viu ardiendo que y ardía y ardia e ardía. ardia, Como él cuidaba, ¿no es cierto? como ele cuidava. Era pastor, ¿no es Era cierto? pastor de Cuidaba ovelhas y las cuidaba. ovejas del suegro. Dice que él Diz que ele pastoreava. O sea, mira, de príncipe Do príncipe fue pastor, foi pastor. ¿no es cierto? La diferencia es absurda. A diferença é absurda. Los manjares que él comía, Os manjares que ele comia, ¿no es cierto? Sabía del sabor de ellos. ele sabia daquele sabor, Pero él nunca mas ele nunca miró para atrás. olhou para trás. No dijo, escúchalo, cómo era bueno Ele não diz como era bom o Egito. el caviar en Egipto. Amém.
Nos decía cómo eran Nos buenas las decía piernas de cordero en cómo Egipto. eran bons sus corderos en Egipto, Sino que sino que siguió ele su continuou caminar. seu caminhar. Cuando Dios le salió al Quando encuentro, Deus saiu a seu encontro, lo primero que le dijo, o primeiro que disse: tira tus zapatos, ¿no es cierto? tira teu sapato, porque o lugar Porque el lugar que pisas, pisas lugar es santo lugar é. santo es, ¿no es cierto? Y Dios le habló E Deus claramente, falou claramente, como si estuviera hablando como se estivesse falando, así ahora assim, contigo, agora ¿no es cierto? contigo. Claramente Fue la audible. misión que Dios E deu a tenía missão para que él. ele tinha para ele. Muchas veces creemos, ¿no es cierto?, Muitas vezes acreditamos que Dios habla que Deus fala cuando estamos bien, quando estamos cuando bem, estamos en el éxito, quando estamos no êxito, ¿no es cierto? Pero Dios habla mas Deus fala cuando estamos en el íntimo, quando ¿no es cierto? estamos em nosso Cuando íntimo, estamos en el desierto, quando como estamos no hablábamos en la palabra deserto, anterior, como falava nas palavras ¿no es cierto? anteriores. En el desierto, en el íntimo, No Dios te va deserto, Ele hablando. fala. Y le dijo, ¿no es cierto?, Como a dice. Moisés, E ele disse a Moisés: el propósito O de Dios, propósito en nuestras de vidas Deus em nossas vidas comienza começam cuando paramos quando paramos de correr de correr y paramos para e paramos para escutar. escuchar. Dios no puede hablar Deus não mientras tú pode estás falar hablando. enquanto você está falando. Tú tienes que Você escucharme, tem que ouvir. ¿no es cierto? Y ahí comienza recién el propósito, ¿no Y es ahí cierto? Hay comienza. mucha gente que le gusta Tem hablar, ¿no pessoas es que cierto? gostam de falar. Le encanta hablar. Gostam de falar. Pero cuando estamos con Dios, Mas quando estamos com Deus, cuando estamos en el íntimo con Dios, quando estamos no íntimo com tenemos Deus, que aprender temos que a aprender escuchar, a ¿no es ouvir. cierto? Muchas veces Dios habla en el dolor, Deus fala na dor. ¿no es cierto? Cuando estamos pasando por una prueba, cuando estamos, ¿no es cierto?, Quando passamos pasando por por um una problema, enfermedad. por uma doença. Ahí es el momento que Aí paramos é de o correr, momento que paramos de correr. porque en esta vida es así, la vida Porque essa vida es é assim, corredera. é Hay que ir a correria. arreglar un techo, hay que programar un Tem que fazer computador, isto, ¿no es cierto? tem Hay que que hacer fazer un aquilo. evento y así limpiar la casa. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a cocinar? Que vou fazer amanhã? Y el día, ¿no es trabalho. cierto?, empezamos E o dia a correr en nuestra Comienza vida, a correr. comenzamos a andar de más, ¿no es cierto? Pero cuando vienen las enfermedades, cuando vienen e los quando vem as problemas, doenças, quando vem os problemas, ahí nos Para quedamos qué. quietos. Y lo que era e primordial aquilo que era primordial pasa a ser passa a ser segundo plano. segundo plano. Y ahí sí E aí sim, nos ponemos a queremos escuchar, ouvir. ¿no es cierto? Dios también habla E Deus também fala en ese momento. nesse momento. El propósito de Dios siempre O va a ser propósito más de grande Deus sempre será maior que nosotros. que nós. Vamos a leer Éxodo 4. Vamos a procurar em Éxodo 4. Hablando de Moisés, vamos a dejar Éxodo abierto. Éxodo 4, 10 y 12. Porque Dios le habla, ¿no es cierto?, Porque Deus fala. a Moisés. 10, 11 e 12. 10, 11 y 12. 4, 10, 11 y 12. Disse porém a Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que disser. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, yo
yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Amén. Entonces las palabras, ¿quién se las iba a poner en la Quem boca? iba a colocar as palavras na boca? Jehová, Dios O mismo, ¿no Senhor, es cierto? Deus mesmo. Dios mismo le iba a poner. Pero Moisés le dijo, Mas Moisés disse-lhe, no soy elocuente. não sou eloquente, não tenho cierto? oratória. Se sintió incapaz de Se hablar, ¿no es sentiu cierto? incapaz de falar. Pero Dios no se detuvo por Mas ahí, Deus não se detuvo por ¿no isso. es cierto? No se detuvo, sino que le dijo, yo pondré palabras en Eu ti. coloco palavra em ti. Yo te estoy mandando y Eu te estou estoy te guiando. enviando, eu estou te guiando. ¿Cuántas veces, ¿no es cierto? Quantas vezes Ponemos ese colocamos isso, esse muro esse muro, cuando Dios quiere hablar a quando tu Deus quer vida? falar a tua vida? ¿No es cierto? Esta palabra viene a mi vida. Esta palavra primeramente. vem à minha vida primeiramente. Dios cuando quiere hablar ponemos Deus un quando quer muro. falar, Ele ¿No es coloca um cierto? muro, colocamos um muro, Ponemos un escudo, ¿no es cierto? colocamos um escudo, Una justificación sempre nos siempre. justificando. Pero Dios dice que Mas Él Deus diz, quería a Ele Moisés, queria a ¿no es Moisés. cierto? Dios le mostró los milagros, le dijo, Deus mira mostrou os esa milagres vara. e falou, joga essa En ese vara. mismo momento le E dijo, mira nesse esa mesmo vara, mira. momento disse, Se va a convertir en serpiente, se convirtió se en convertiu serpiente. em Moisés mismo serpente. dijo, E estoy Moisés, alucinando. eu estou No, alucinando. ¿no es cierto? Sino que siguió conversando con Continuou Dios. conversando com Deus. ¿No es cierto? Después la pescó de la cola y se convirtió en vara Depois nuevamente. pegou do rabo Dice, mete e tu mano convirtió. aquí en tu... Coloca en tua mão na tua túnica. en la tua túnica. Ahora sácala. Agora tira. Y la mano Y la mano ficó blanca Ficou como la branca como a nieve. neve. Era lepra. Y le dijo, ahora ponla E de nuevo. agora Y él se coloca asustó de y dijo, novo. E ele, Señor, Senhor. ¿no es cierto? Ponla de nuevo. Dice que la puso y la sacó. E diz que Y ela la mano colocou e estaba tirou e a mão estava novamente normal. normal. Le mostraba el poder Mostrando o poder que dele. él tenía, O ¿no es poder cierto? que Deus El lhe poder que daba. estaba junto con él, O poder que que ele él no estaba concedia. solo, Que ele não estava sozinho. sino que Dios estaba Senão con que él. ele estava com ele. Hermosa la palabra de Dios, ¿no es Linda cierto? a palavra do Senhor. Y Dios, ¿qué E quiere Deus, decir esto? quem quer dizer isto? Que Dios nos llama Que a Deus personas nos chama capacitadas, a pessoas capacitadas. sino que capacita a Senão que quien ele llama. capacita aquele que o chamou. No es por tu habilidad, Não é por tua habilidade, es por tu é obediencia. pela tua Por eso obediência. Él te Por escoge, isso que por Deus eso Él quer te ele, por isso exalta, que ele te exalta, para confundir para confundir a los sabios. aos sábios. Por eso Por isso, Él te escogió ele te escolheu para capacitarte. para No te porque eras capacitar. capacitado, Não porque no você porque eras fosse el sabio de los capacitado, sabios, não porque você Sino fosse o porque sábio dos sábios, eras el senão peor porque de tu você era o pior de generación, tua geração, porque eras porque você era el siervo inútil, aquele solamente. servo inútil somente. Porque toda honra, Porque toda honra, gloria porque toda glória es de é Él. dele. Esa inteligencia no es tuya, Essa inteligência não é tua, es de Cristo. é de Cristo. Y Él te E Ele respalda te respalda cuando Él te llama. quando Ele te chama. Él no te deja huérfano. Ele jamais vai te deixar Él te órfão. muestra el poder Ele te mostra que o Él poder tiene, que Ele tem, que es un poder que no se mide, que é um poder que não es consegue se un poder medir, inmensurable. é imensurável. Y Él te lo entrega, E Ele te entrega, te lo entrega Ele para entrega honra para a honra gloria e glória de dele. Él. Moisés, ¿no es cierto? Moisés, Sabemos después lo que pasó, sabemos o que aconteceu. ¿no es cierto? Que él Foi o libertador fue quien libertó do povo de Deus al pueblo de Dios, ¿no es cierto? pela escravidão. Sabemos que él Sabemos que ele marchó marchou y dejó a todos, ¿no es cierto? e deixou a todos Los egipcios. os egípcios Dice no mar. que Egipto Diz que Egipto tenía tinha, lleno de soldados, era cheio de la soldados mejor preparados, a tecnología mais tecnologia en ejército em exércitos, era de los era dos egipcios, egípcios. ¿no es cierto?
tenían carros, caballos, tinham carros, cavalos. ¿no es cierto? Y los hebreos E os hebreus, tenían solamente palos, paus, varas. varas. Cuando salieron de Quando Egipto, eles saíram do Egito, Dios puso en el corazón, ¿no es Deus cierto?, colocou no coração dos egípcios para darles para dar oro, ouro, prata y poder llevarse, e poder levar ¿no es cierto?, sus cosas. suas coisas. Pero para que vean cómo Dios Olhe como Deus hace faz perfectamente. tudo perfeito. Dijo, no tan solo ellos van a llevarse todo esto, Não tão só para se levar isso, vamos a poner miedo vamos en nuestro colocar adversario. medo em nossos ¿Por qué adversários. les digo miedo en nuestro Por adversario? que disse isso? Porque los egipcios, Porque os egípcios, siendo el ejército más grande, sendo o exército mais potente más potente en esa época, nessa época, no podían ser vencidos por cualquier persona. não eram vencidos por qualquer pessoa. Y cuando Dios E puso, ¿no es quando Deus cierto?, colocou, endureció el corazón del endureceu o faraón, coração do faraó, salió atrás, dijo, ¿qué estoy haciendo? Estoy dejando disse: o que siendo, estou ¿no es cierto?, fazendo? Estou deixando que todos estes que se saiam. vayan, entonces voy atrás de ellos. Vou a persegui-los. Pero ese corazón duro Mas lo esse puso coração Cristo, colocou Dios, Deus para mostrar para mostrar nuevamente novamente la a grandeza, sua grandeza, para mostrar nuevamente para cuán novamente grande mostrar era quão Dios. grande era Deus. Porque Dios dice que, Porque Deus diz, la palabra de Dios dice a que palavra de Deus diz Moisés que Moisés hizo, ¿no es cierto?, fez una columna de fuego uma coluna de fogo para retrasar para retrasar que el ejército que o avanzara exército cerca de avançasse los perto hebreos. dos hebreus. Y después dice que abrió E el mar depois diz que abriu o mar porque estaban encorralados. porque estavam encurralados. Pero Dios siempre da una Mas respuesta. Deus sempre Dios dá uma siempre da resposta. un libramiento. Deus sempre Dios dá siempre te muestra livramento. el camino donde Deus tienes que sempre ir. mostra o caminho onde você deve ir. Sabía con quién estaba Ele sabia luchando. com quem estava lutando. Moisés los conocía. Moisés os Estuvo 40 conhecia. años Ele foi criado como por eles príncipe. como príncipe. Y ahora era el E momento agora era o momento de libertar al pueblo de de Dios. libertar ao povo de Deus. Y él era el E escogido. ele era o escolhido. Aquel que fue Aquele abandonado que foi abandonado no Nilo. en el Nilo, aquel que no tenía esperanza, Aquele que não tinha aquel que no esperança de tenía sobreviver. esperanza de ser vivo, ese fue escogido Esse foi escolhido y fue salvo. e foi salvo. Así Aleluia. también Así tienes también un propósito en la tua Você vida. tem um propósito. Dice que los hebreos pasaron por el Diz mar que os hebreus passaram em seco pelo mar. y cuando todos los hebreos E pasaron quando todos os hebreus passaram, y los enemigos de ellos e os venían inimigos deles vinham atrás, atrás, yo me imagino la eu escena imagino a impresionante. cena impressionante, Las paredes de agua. as paredes de Yo si água. hubiese sido del ejército no Se hubiese pasado. eu era do exército egípcio, não passava. Si era del ejército enemigo no iba a Eu pasar. não ia passar. Pero ellos pasaron Mas eles passaram para mostrar, ¿no es cierto?, la gloria de para Dios. mostrar a glória de Deus. Que no era por la fuerza de Que ellos, não era pela força deles, sino que por la fuerza Sino de que por la Jehová, fuerza del por la Señor. fuerza de aquel Dios, De aquel el mismo Dios, que ayer, o mesmo de el ontem, mismo de hoy. o mesmo de hoje. Ese está contigo. Esse que está Ese contigo, está guardando, esse que te está guarda, protegiendo. esse que te Por eso que protege. Él es el gran Por león de isso la que tribu de Ele é o Judá. grão leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Él está contigo. Ele está Y contigo. así derrubó E assim derribou al ejército ao exército egípcio. de los egipcios. Amém. Cuando ellos, todo se pasa por vos, ¿no es cierto? Tudo se passa por vós. Nessa época era pior. En esa época, ¿no es cierto? Oh, mira, los hebreos. Olha o que Los aconteceu com hebreos os mataron egípcios. al comandante y a todo el Os ejército hebreus egipcio. mataram a todos. Entonces los filisteos, ¿qué Então os decían? filisteus que diziam: Vamos con cuidado.
Yo creo. Yo tengo. ¿No es cierto? Entonces se corría la voz Se corría a voz. que Dios Que luchaba por Deus ellos. lutava por eles. Entonces vemos que cuando Então, Dios está podemos contigo, ver que quando Deus é contigo, nadie puede ser contra ti. ninguém pode ser contra ti. ¿No es cierto? Tus enemigos Os teus inimigos siempre Sempre van a estar estarão atentos. Que atentos. tú no estás solo. Você não está sozinho. Estás con el Rey de Reyes. Está com o Rei de Señor Reis de e Senhor de Senhores. ¿No es cierto? Saben que Sabe Él te protege que Ele te protege. y que Él está E que Ele está te guardando. tu casa, Guardando tua casa. guardando tu familia. Guardando tua família. ¿No es cierto? Pero tenemos que Mas temos declarar, ¿no que es cierto? declarar, Conversar con conversar com Él. Ele. Dios no quiere Deus não quer un robot, robô. Él no quiere un muñeco. Ele não quer boneco. Por eso tenemos libre arbitrio. Por isso que existe o Por livre-arbítrio. eso que existen, ¿no es cierto?, tus decisiones Por isso que y las tuas escolhas. consecuencias de tus E decisiones. estão também as consequências de tuas escolhas. ¿No es cierto? Porque Dios no te manda a hacer lo que tú Deus haces, não te obriga a fazer nada. sino que Él quiere obediencia. Ele quer Así obediência. como Moisés obedeció, Assim como así Moisés como Moisés, obedeceu. ¿no es cierto?, entendió el Assim como propósito que Él Moisés tenía que hacer, entendeu o propósito que ele tinha que fazer. ¿no es cierto?, dejando de Deixando de lado lado todos los Todos privilegios, los privilegios, todos los tesoros, todos los tesoros, todos los manjares de todos esta os tierra, manjares dessa terra. y decir, Señor, E dizer, Senhor, entiendo, em ti entendo, haz como de mí, faz de mim como você ¿no quiser. es cierto? Haz de mí como tú Faz quieras, de soy mim tu o siervo, que ven você aquí, quiser. ¿no es cierto? Teu servo está aqui. Muchas veces Muitas vezes nos cuesta dejar los manjares de esta tierra, custa deixar manjares dessa nos terra, cuesta, ¿no es cierto?, Custa. abandonar abandonar las cosas malas de as esta coisas tierra, más dessa los terra, placeres de os esta tierra. prazeres dessa terra. No quiere decir, ¿no es cierto?, Não quer que dizer nos vamos a perder, que vamos nos perder, sino que quiere decir que Sino no conseguimos que quer alcanzar dizer que não conseguiremos alcançar el propósito que o Dios quiere propósito para que Deus nuestra quer vida. para nossas vidas. Mientras no digamos, mientras Enquanto no não digamos, paremos, ¿no es cierto?, no para pensar y paremos. digamos, Señor, Para pensar e dizer, Senhor, guía tú guia tú este barco, guía tú este cesto, guia você esse cesto. así como guiaste a Moisés, Assim como você guiou a Moisés, guía mi vida, guia minha vida. haz como tú quieras, Faz como você quiser. toma tú las decisiones por mí. Toma você as decisões por mim. Ahí recién, ¿no es cierto?, E aí entenderemos entenderemos un evangelio, o Evangelho, que esto es que isto é obediencia obediência y no e não obligación. obrigação. La diferencia de A obligación diferença da obrigação para obediencia para obediência es cuando tú é quando você puedes hacer las cosas pode fazer as coisas y tú no las haces. e você não a faz. Eso es obediencia. Isso é obediência. Pero cuando tú Mas quando você quieres hacer las cosas, quer fazer as coisas, cuando tú fica ese remordimiento fica esse remorso. y decimos, yo consigo hacer eso, Eu consigo fazer isso. yo consigo, Eu consigo. pero no puedo hacerlo. Mas não posso fazer. Eso es obligación. Isso é obrigação. Entonces que podamos, ¿no es cierto?, Que possamos não fazer as coisas, mas por amor. Porque que não podamos queremos. hacer las cosas, como dice nuestra hermana, Amém. por amor. Por amor. Porque Dios nos Porque amó primero, Deus nos amou. ¿no es cierto? Porque Él nos escogió Porque Ele nos escolheu. desde antes de la fundación Desde del mundo. antes da fundação do mundo. Y podamos entender E que las cosas possamos materiales entender que as coisas materiais perecen, perecem. pero las cosas espirituales Mas isso espiritual son eternas. são eternas. Son eternas. Amém, Entonces aleluia. que podamos Que possamos siempre sempre
darle más dar importancia mais importância a las cosas à nossa espirituales. vida espiritual. Que podamos parar y pensar Que paremos e pensemos y digamos, e Señor, digamos, Senhor, estoy escuchándote. te estou ouvindo. Ya no estoy, Señor, corriendo, Eu sino não que estou estoy correndo, Senhor, escuchándote. sino que estou te ouvindo, Senhor. Estoy escuchando lo que tú quieres. Eu que te haga en mi ouço, vida. Senhor, o que você quer falar. Moisés, ¿no es cierto? Moisés, Pudo haber sido ele pode ter sido más un faraón, mais faraó ¿no es cierto? En la historia. na história, Pero él eligió ser siervo. mas ele escolheu Él ser eligió ser servo, siervo de Dios, ¿no es servo cierto? de Deus. Y podemos hablar después, ¿no es E cierto? podemos falar depois, Después ya de un tiempo, depois de um tempo, después de varias generaciones, depois de muitas gerações, seguir continuar recordando lembrando el nombre de o nome Moisés, de Moisés, lo que él o pasó que ele passou, y lo que él o vivió. que ele viveu. Nosotros también tenemos ese Nós propósito também eterno. temos esse propósito eterno. No vivas Não vivamos para ser aplaudido, para ser aplaudido. vive para ser llamado Vivemos en para el ser cielo, chamado nos céus. para ser aplaudido allá, Para que allá- cuando te nombren tu Para que quando nombre, nomeiem teu nome, cuando estés entrando a la quando boda. você está entrando nas bodas, ¿No es cierto? Aquí las listas VIP, aqui as listas VIP, en las fiestas, ¿no es cierto? Las Estás fiestas. escrito tu nombre. teu nome está inscrito. Y en el libro también. E no está livro escrito. também você está inscrito. En las bodas del Nas Cordero, bodas do tu Cordeiro, nombre va a estar teu ahí nome estará ali com letras de ouro. con letras de oro, Así es, Señor. ¿no es cierto? Y podamos dar Y esa podamos importancia. dar No esa vivir para importancia. ser aplaudido aquí en la tierra, Não sino viver para que ser glorificado aqui na terra, para vivir en el cielo, sino que para viver para ali no vivir céu, para viver eternamente. eternamente. Glória a Deus, aleluia. Amén. Y que Dios bendiga Que a cada Deus uno abençoe a cada um y que podamos llevar e que esta possamos palabra levar esta palavra en nuestro corazón em nossos y corações decir, e Señor, dizer, Senhor, así como Moisés assim como tuvo Moisés un propósito, teve seu propósito, Señor, muéstrame el mío. Senhor, me mostra o Estoy meu. escuchando Estou ouvindo. Senhor, que nada me saque que de tu nada me tire presencia, da tua presença, Así es. porque soy falto y porque eu pecador, sou falto e pecador. Gloria a Dios. y no puedo ir a ningún Eu lugar não vou a nenhum lugar, porque solamente tú porque somente você tienes palabras. tem palavras de vida eterna. Solamente tú Somente tu puedes, Señor, me llenarme, pode puedes encher, alimentar mi pode me alma. alimentar. Solamente tú Somente tu me puedes dar agua, pode me dar água, me puedes dar esa agua viva, me pode dar essa água viva, Señor, que tú le prometiste essa água que você prometeu a esa samaritana, a essa samaritana. a mí también me la A puedes mim dar, também você pode dar. ¿no es cierto? Me da esa agua, Me dá Señor. essa Me água, da mi Senhor. propósito, Me dá meu y propósito guíame a e me toda guia verdad. a toda a verdade. Guíame, Señor, a lo que tú quieras. que yo Guia, haga. me guia a todo o que você quiser. Que esta palabra haya Que esta dado palavra bendición seja a mi vida, bênção para a tua vida, así como llegó para assim la como mía. foi para Que mim. Dios nos bendiga. Que Deus Y os vamos a abençoe recibir e recebemos a nossa pastora com glórias para Deus. Adiós. Amén. Glória a Deus! Glória a Deus!